Bienvenido a la clase 12. En esta clase lo que vamos a ver es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Vamos a presentar un nuevo modelo, ¿no es cierto?, de consumo temporal, donde van a haber otro tipo de decisiones. Vamos a ver cómo actúan los consumidores en este nuevo modelo del gobierno y vamos a declarar, por supuesto, el equilibrio competitivo. Luego de eso vamos a señalar una pequeña conclusión y lo que viene, ¿ok? Entonces, tal y como hablamos, ¿no es cierto?, en clases anteriores, sobre todo en el modelo pasado, ¿no es cierto? Una limitación, ¿no es cierto?, del modelo anterior era que no tenía, ¿no es cierto?, una consideración dinámica, por lo tanto, las decisiones de consumo, ¿no es cierto?, este consumidor, ¿no es cierto?, representativo, no podía escoger, ¿no es cierto?, entre ahorrar, ¿no es cierto?, o endeudarse, y esto no le permitía, ¿no es cierto?, en algún periodo, ¿no es cierto?, tener un poco más de consumo para luego pagar la deuda, o, ¿no es cierto?, al revés, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a introducir un pequeño modelo, ¿no es cierto?, simple, en cuanto a la matemática es la misma, con con algunas, ¿no es cierto?, características nuevas, algunas cosas que hay que comprender que espero que queden claras, ¿no es cierto?, en esta clase. Esta economía, ¿no es cierto?, es una economía de dotación que no tiene producción. Dotación quiere decir, ¿verdad?, que lo que vas a tener, ¿no es cierto?, es un ingreso, ¿no es cierto?, en cada uno de estos periodos, ¿ok? Y eh, lo que queremos, ¿no es cierto?, es estudiar los determinantes del consumo y el ahorro, ¿no es cierto?, de los hogares, para luego, ¿no es cierto?, en las siguientes clases, estudiar las decisiones intertemporales, ¿no es cierto?, que modifican eh, la forma, ¿no es cierto?, cómo afectan, ¿no es cierto?, los déficits fiscales a la macroeconomía, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es introducir imperfecciones sobre el mercado financiero. ¿Ok? Perfecto. Entonces, em, las consideraciones generales de este modelo es que tiene dos periodos. El periodo 1 va a ser el presente, el periodo 2 va a ser el futuro. Tal como dijimos, no hay producción, ¿no es cierto? Va a ser una economía de dotación, tú vas a tener un ingreso, ¿no es cierto? Tanto en el periodo 1 como en el periodo 2, o sea, en el presente y en el futuro. Y no existen las empresas en este modelo, ¿no es cierto? Es lo que estamos estableciendo hasta acá. Entonces, bueno, estos dos agentes, ¿no es cierto?, van a tener acceso al mercado financiero. Los consumidores van a consumir y van a ahorrar, y el gobierno, por supuesto, quiere, ¿no es cierto?, satisfacer su gasto, ¿no es cierto?, cobrando impuestos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué cosas puede hacer el gobierno y qué cosas pueden hacer los consumidores? Se llama solvencia y pueden endeudarse en el presente, pero siempre, ¿no es cierto?, al final del periodo 2, ¿no es cierto?, deben liquidar sus obligaciones, o sea, pagar todo, ¿no es cierto?, em, en lo que se endeudaron, ¿sí? Bueno, ¿y cuál va a ser el mercado financiero que participa dentro de esta economía? Tanto, ¿no es cierto?, los consumidores como el gobierno van a poder emitir bonos. ¿Qué significa eso? Bueno, los bonos, ¿no es cierto?, es un instrumento financiero em, y, ¿no es cierto?, los bonos para los consumidores, vamos a ver, ¿no es cierto?, si son acreedores, ¿no es cierto?, si prestan dinero, ¿no es cierto?, o son deudores, ¿no es cierto?, piden prestado lo mismo que el gobierno para poder satisfacer su gasto, ¿ok? Entonces, obviamente que este mercado, al igual que siempre, ¿no es cierto?, debe vaciarse, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que la oferta tiene que ser igual a la demanda. ¿Ok? Entonces, vamos un poco con los consumidores. ¿Qué vamos a tener? ¿No es cierto? ¿Cuáles van a ser las características generales de los consumidores, ¿no es cierto?, que participan de este modelo? ¿Ok? Entonces, en cada periodo, el consumidor va a recibir una dotación de ingresos que es no laboral, ¿no es cierto? Y que puede fluctuar. ¿Ok? Entonces, ese ingreso, ¿no es cierto?, tú lo vas a tener para el periodo 1 y para el periodo 2, vas a consumir en ambos periodos, ¿no es cierto?
vas a tener, ¿no es cierto?, un descuento de impuestos, ¿cierto?, que es lo que te va a cobrar el gobierno, y no va a haber una transferencia desde el gobierno, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no haya una transferencia desde el gobierno? Quiere decir, ¿no es cierto?, que ese impuesto que te cobran, ¿sí?, no te lo van a devolver, ¿ok? Perfecto. Entonces, el individuo, por supuesto, puede ahorrar lo que quiera, ¿no es cierto?, de su ingreso, sin perderlo, por supuesto. Se ahorra, ¿no es cierto?, en el periodo 1, lo puede utilizar en el periodo 2, ¿no es cierto? Y puede pedir prestado también, por supuesto, lo que quiera. ¿No es cierto?, lo que pide prestado tiene la obligación, ¿no es cierto?, em, de que se pague, ¿no es cierto?, todo lo que pidió en el segundo periodo. Y algo, ¿no es cierto?, que nos soluciona, o sea, o nos simplifica bastante nuestro modelo, ¿no es cierto?, intertemporal, es, ¿no es cierto?, que no hay inflación aún. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, de este consumidor en este tipo de modelo? ¿Ok? Recuerden, tenemos dos periodos de tiempo. Uno, ¿no es cierto?, que va a ser el presente, y dos, ¿verdad?, que va a ser el futuro. ¿Ok? Bien. Entonces, la restricción presupuestaria es igual a la que hemos visto siempre, ¿no es cierto? Voy a tener un ingreso, ¿sí?, y ¿no es cierto?, que voy a descontar impuestos de este ingreso, y ese ingreso lo voy a utilizar en consumir, ¿cierto?, o ahorrar. Lo que no consumo, lo ahorro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si ese ahorro es mayor que cero, ¿no es cierto?, el consumidor es un acreedor, o sea, presta dinero. Y si es menor que cero, por supuesto, se endeuda, ¿no es cierto?, es un deudor. Bien. Entonces, eh, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que eso es, que este ahorro, ¿no es cierto?, es positivo. Asumiremos que el único instrumento financiero son bonos, ¿no es cierto?, que pueden ser emitidos por consumidores y gobierno, que es lo que acabamos de decir en la slide anterior, ¿no es cierto? Lo importante es que tiene un retorno, ¿no es cierto?, 1 más R, ¿ok? Una tasa de interés, por lo tanto su retorno, ¿no es cierto?, va a ser 1 más R. ¿Qué quiere decir eso? Que, ¿no es cierto?, el consumo en el periodo 2 va a ser, ¿no es cierto?, lo que ahorré, ¿no es cierto?, del periodo 1, más, ¿no es cierto?, el ingreso neto que tengo, ¿no es cierto?, cuando descuento impuestos en el periodo 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Lo que quiero hacer es, ¿no es cierto?, que todo ese ingreso o sea, todo el consumo, o todo el ingreso y todo el consumo, ¿no es cierto?, tanto del periodo 1 como del periodo 2, estén todos, ¿no es cierto?, en presente para poder, ¿no es cierto?, tener conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que ustedes saben, ¿no es cierto?, un valor presente, ¿no es cierto?, es igual, ¿no es cierto?, a mi ingreso, digo, ¿no es cierto?, por mi tasa de interés. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si yo quiero saber un valor futuro, ¿cierto?, de alguna cuota que tengo que pagar, de algún préstamo, ¿no es cierto?, yo sé, para el próximo periodo, ¿no es cierto?, tengo que pagar eso de ahí. Por lo tanto, si lo quiero traer al presente, lo divido, ¿no es cierto?, por la tasa de interés, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, acá lo que hago, ¿no es cierto?, es traer todo el presente, si se quiere ver, y, ¿no es cierto?, está elevado a 1 porque es un periodo, ¿no es cierto?, lo quiero traer al periodo 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, lo que te acabo de explicar, ¿no es cierto? Esto de acá es todo mi ingreso, ¿no es cierto?, en valor presente. Esto que está acá es todo mi consumo, ¿no es cierto?, en valor presente. ¿Sí? Y ojo que acá, ¿no es cierto?, le damos un W al valor presente, o sea, para poder identificarlo, ¿no es cierto?, para que no sea tan largo escribir esto que está acá. ¿Ok? Bien, entonces, recapitulando un poco, tenemos los periodos, lo que nos permite, ¿no es cierto?, poder
establecer algún tipo de relación entre la restricción presupuestaria del periodo 1 y la restricción presupuestaria del periodo 2, es simplemente, ¿no es cierto?, este ahorro. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto simplemente, ¿no es cierto?, se despeja el ahorro de ahí, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, luego se reemplaza, ¿verdad?, el ahorro, ¿cierto?, de acá. Perfecto. Y ahí logro la restricción presupuestaria en valor presente. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, miren, veamos cómo es, ¿no es cierto?, esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, intertemporal. En el eje X, ¿no es cierto?, vamos a tener el consumo en el periodo 1 y en el eje Y vamos a tener, ¿no es cierto?, el consumo en el periodo 2. ¿Sí? Entonces, lo que tú, ¿no es cierto?, puedes consumir, si no fueras deudor ni acreedor, ¿no es cierto?, sería el ingreso, ¿no es cierto?, bueno, el ingreso, ¿no es cierto?, neto del periodo 2 y, ¿no es cierto?, el ingreso neto del periodo 1, ¿no es cierto? Entonces, tu punto óptimo, ¿no es cierto?, estaría acá y tú estarías consumiendo, ¿no es cierto?, todo tu ingreso del periodo 1 y todo tu ingreso del periodo 2. O sea, si no existiera nada más, esto sería el consumo en 1 y esto sería, ¿no es cierto?, el consumo en 2. Pero, ¿no es cierto?, el individuo, ¿no es cierto?, dado que hay una decisión intertemporal, ¿no es cierto?, el individuo puede consumir, por supuesto, que más, ¿no es cierto?, que este ingreso neto, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿No es cierto? ¿Cómo puede consumir más? Bueno, puede consumir más, ¿no es cierto?, endeudándose a la tasa de interés, ¿no es cierto? Y esto le va a permitir, ¿no es cierto?, consumir más en el periodo, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo puede consumir más en el periodo 2? Bueno, ahorrando, ¿no es cierto?, en el periodo 1 a la misma tasa. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué sucede, ¿no es cierto?, si el individuo se endeuda, ¿no es cierto? Bueno, puede consumir más en el periodo 1, pero ojo, ¿no es cierto?, tiene que pagar ese, ¿no es cierto?, préstamo que pidió, ¿no es cierto?, en el periodo 2. Y se ahorra para consumir más, ¿no es cierto? Consumiría menos en el periodo 1 y consumiría más, ¿no es cierto?, que lo que puedo consumir, ¿no es cierto?, en el periodo 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, algunas notas, ¿no es cierto?, de esto. Por supuesto, la restricción presupuestaria anterior puede ser fácilmente modificada para incluir algunos casos. Por supuesto, digo, parten el primer periodo con una riqueza inicial, hay impuestos de transferencia del Estado, se los devuelves y, por supuesto, siempre puede existir, ¿no es cierto? Y eh, claramente, ¿no es cierto?, la restricción presupuestaria intertemporal, ¿no es cierto?, para cuando tenemos dos periodos puede ser, ¿no es cierto?, escrita para muchos periodos, ¿no es cierto?, siguiendo el mismo principio, ¿no es cierto? Em, y qué más les puedo comentar de acá, ¿no es cierto? Y eso, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es llevarla, ¿no es cierto? Poner bonos, qué sé yo, pero lo importante es que esta restricción sigue los mismos principios para poder, ¿no es cierto?, hacerla para infinitos periodos, ¿no es cierto? Ir tomando decisiones en cada periodo. Acá lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es una economía con dos periodos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a hacer este consumidor? ¿Sí? El objetivo del consumidor, ¿no es cierto?, va a ser eh, maximizar, ¿no es cierto?, su consumo, ¿sí? O sea, ¿de dónde va a tener, voy a subir un poquito acá, ¿no es cierto?, de dónde va a tener, ¿no es cierto?, su máximo beneficio? Bueno, del consumo del periodo 1, ¿no es cierto?, y del consumo del periodo 2, ¿ok? Entonces, con eso, ¿no es cierto?, fácilmente, rápidamente, sabes que para este modelo las variables endógenas, ¿no es cierto?, son el consumo, ¿no es cierto?, para el consumidor, es el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2, ¿no es cierto? Por eso eh, el individuo, ¿no es cierto?, consumirá todo lo que pueda, ¿no es cierto? Eh, Se puede endeudar para poder consumir, ¿no es cierto?, más en el periodo 1, puede ahorrar para consumir más en el periodo más en el periodo 2, ¿no es cierto? En el segundo periodo, obviamente que no puede endeudarse,
por supuesto, porque tenemos solamente dos periodos, ¿no es cierto? Eh, Obviamente que tu utilidad, ¿no es cierto?, en el periodo 2 va a tener una tasa de descuento para poder, ¿no es cierto?, eh, llevar, ¿no es cierto?, esta utilidad a un periodo presente, ¿no es cierto? Que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el consumidor va a tener un descuento, ¿no es cierto? Descuento al futuro, tal como lo haría una tasa de interés, que es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? De una serie de flujos en distintos periodos. Y ese uno, ¿no es cierto? Partido por uno por más rho, ¿no es cierto? Lo vamos a llevar beta, que va a ser al fin y al cabo, ¿no es cierto? Un factor de descuento intertemporal, ¿no es cierto? O sea, una tasa de descuento intertemporal, ¿sí? Les pongo una pequeña nota para que puedan leerlo, ¿sí? O sea, em, lo que queremos hacer es tener una utilidad completa, ¿no es cierto?, de las distintas utilidades de los periodos, ¿no es cierto?, en valor presente, ¿sí? Perfecto. Entonces, mira, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿O qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere optimizar este consumidor? Lo que quiere optimizar este consumidor, ¿no es cierto?, es su consumo en los distintos periodos, ¿no es cierto? Sujeto a su restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Ambos, ¿no es cierto? Tanto la utilidad como, ¿no es cierto?, la restricción presupuestaria en valor presente. Vas a formar el lagrangiano, vas a derivar con respecto, ¿no es cierto?, a las variables endógenas, que ya dijimos cuáles son, ¿no es cierto?, y vas a encontrar una relación, ¿no es cierto?, entre estas condiciones óptimas. Ok, ¿qué es esa relación, ¿no es cierto?, de las condiciones óptimas, ¿no es cierto? Eso es algo muy famoso y tiene una interpretación, ¿ok? Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, de la utilidad con respecto al consumo, ¿no es cierto?, en el periodo 1, de lo que te está diciendo es la utilidad adicional, ¿no es cierto?, de consumir una unidad más hoy, en el periodo 1, perfecto. Beta, ¿no es cierto?, por la derivada, ¿no es cierto?, de la utilidad en el periodo 2 es la utilidad adicional de consumir una unidad más en el futuro. Por eso está la tasa, ¿no es cierto?, de descuento beta. Y lo que quiere hacer, ¿no es cierto?, este agente es trasladar consumo presente a futuro, ¿no es cierto?, ahorrando a una tasa 1 más R, ¿no es cierto? Una tasa 1 más R. Ok. Luego, ¿no es cierto?, esta relación, ¿no es cierto?, de las condiciones de primer orden, ¿no es cierto?, lo que va a indicar, ¿no es cierto?, es que tú, ¿no es cierto?, tienes que estar indiferente entre consumir una unidad más hoy, ¿no es cierto?, y una en el futuro, que es lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir esto? Que tú tienes que estar indiferente entre consumir una unidad más presente y, ¿no es cierto?, consumir una unidad más en el futuro. ¿Ok? ¿Cómo se conoce, ¿no es cierto?, esta relación, ¿no es cierto?, que acabo de escribir? Se conoce como ecuación de Euler de consumo y es algo totalmente central dentro de cualquier modelo macroeconómico. La relación, ¿no es cierto?, de la utilidad, ¿no es cierto?, de consumir un bien más en el presente, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a la utilidad de consumir, ¿no es cierto?, una unidad más en el futuro. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces acá un pequeño ejemplo, la utilidad, ¿no es cierto?, es logarítmica, ustedes lo pueden desarrollar, lo podemos hacer en clases, ¿no es cierto? Algo importante, ¿no es cierto?, que mientras menos valore el futuro, ¿no es cierto?, o sea, un beta bajo, eh, este, este, este consumidor, ¿no es cierto?, el consumo al fin y al cabo crece menos, ¿ok? Entonces, mientras mayor sea la tasa de interés, más rápido crece el consumo, por supuesto, ¿no es cierto? O sea,
Es obvio, ¿no es cierto? Ah, ¿sí? Entonces, mientras más, ¿no es cierto?, crece la tasa de interés, mayor, ¿no es cierto?, mayormente crece el consumo, ¿ok? Entonces acá lo que tienen que encontrar simplemente son las demandas, ¿no es cierto?, de consumo en el periodo uno y la demanda, ¿no es cierto?, del consumo en el periodo 2. Algo importante, ¿no es cierto?, es que el consumo, si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, aquí y acá, no depende de la distribución de ingresos, ¿no es cierto?, en presente y futuro, sino que depende de la riqueza, ¿no es cierto?, de cuánto dinero tienes para poder consumir. Bien, algo importante de esto es la representación gráfica que tiene, y eso lo paso a explicar ahora, ¿no es cierto? Entonces, vamos a representar, ¿no es cierto?, eh, esto en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, estás acá, tú puedes consumir, ¿no es cierto?, lo que tienes, ¿no es cierto?, los ingresos que tienes, pero ¿qué sucede si eres un ahorrante en el periodo 1? Perfecto, entonces tú puedes consumir ingreso neto, ¿no es cierto? Y decidiste, ¿no es cierto? Este consumidor representativo decidió consumir menos, ¿no es cierto?, que ese ingreso neto. Por lo tanto, lo que no consume lo está ahorrando. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, lo que está ahorrando, ¿no es cierto?, lo va a poder consumir en el periodo 2, ¿no es cierto? Por eso consume más en el periodo 2, ¿no es cierto?, que el ingreso neto. ¿Ok? ¿Qué pasa si es deudor en el periodo? O sea, ¿qué sucede si lo que decide, ¿no es cierto?, es consumir más del ingreso disponible que tenía, ¿no es cierto? Entonces, para consumir más, este consumidor se va a tener que endeudar, ¿no es cierto? Eso se va a llamar deuda. ¿Sí? Perfecto. Pero esa deuda, ¿no es cierto?, la va a tener que pagar en el periodo 2. Por eso, ¿no es cierto?, va a tener que descontar, ¿no es cierto?, de su ingreso y va a poder consumir, ¿no es cierto?, una menor cantidad que el ingreso disponible que tiene. ¿Ok? Entonces, veamos alguna estática comparativa, veamos el efecto, ¿no es cierto?, de cambio en la dotación de ingresos. ¿Por qué se puede hacer este cambio, ¿no es cierto?, en la dotación de ingresos? ¿Sí? Eso quizás es muy importante, ¿cierto? Entonces, lo que piensen, tomo un poco de café. Eso se puede realizar, ¿no es cierto? Porque en el consumidor, ¿qué va a ser endógeno? El consumo, ¿no es cierto?, en el periodo uno, el consumo en el periodo 2, que tú sabes, ¿no es cierto?, que el impuesto lo puede manejar, ¿no es cierto?, el gobierno, por lo tanto es endógeno para el gobierno, ¿sí? Luego, el shock exógeno que puede recibir el consumidor en esta economía, ¿no es cierto?, el consumo intertemporal, es, ¿no es cierto?, en el ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la variable exógena, ¿ok? De este tipo, en este modelo, ¿sí? Entonces veamos lo siguiente, mira, supón, ¿no es cierto?, que hay un aumento del ingreso en el periodo 1, ¿ok? O sea, tú vas a estar aquí, te vas a desplazar hacia acá, ¿sí? Tú, ¿no es cierto?, estabas en este punto A, ¿no es cierto?, tu máximo, entonces hay un aumento del ingreso, ¿no es cierto?, que va desde el I0, ¿no es cierto?, al I1, obviamente que el T tiene que estar fijo, porque si no, no valdría la pena, ¿sí? Ok, o sea, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta óptima, ¿no es cierto?, del consumidor, ¿sí?, eh, cuando solo parte, ¿no es cierto?, del aumento del ingreso en el primer periodo? O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, que es la pregunta clave, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es que cuando ahorra, o sea, cuando hay un aumento de su ingreso, ¿no es cierto?, digamos usted, ¿le conviene ahorrar todo? Ok, lo que le convendría, o sea, le conviene consumir todo, lo que le convendría, ¿no es cierto?, es consumir un poco más en el periodo uno, pero ahorrar, ¿no es cierto?, un poco para poder, ¿no es cierto?, consumir un poco más en el periodo 2. Eso sería lo óptimo, ¿ok? Bien, ¿qué sucede cuando
el aumento de ingresos es en el periodo 2, ¿no es cierto? Y tú sabes, ¿no es cierto?, con antelación de que esto va a suceder. Perfecto, lo mismo, ¿no es cierto? Vas a consumir un poco más en el periodo 1, ¿no es cierto? Para consumir, ¿no es cierto?, un poco más en el periodo 2, ¿sí? Perfecto. Y si hay, ¿no es cierto?, un aumento en ingreso permanente tanto presente y futuro, ¿no es cierto? Lo que van a hacer, ¿no es cierto?, es consumir, ¿no es cierto?, todo su ingreso, ¿no es cierto?, todo el aumento de su ingreso permanente en el periodo 1 y todo, ¿no es cierto?, eh, su aumento en ingreso en el periodo 2 y por eso se ubican en el punto. Entonces, una lección importante, la lección pasada la pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, es que los consumidores, ¿no es cierto?, perciben el ingreso, perciben, ¿no es cierto?, que el ingreso aumenta de forma permanente, por lo tanto, ¿no es cierto?, si tú sabes, ¿no es cierto?, o lo que percibes es que, oye, mira, mi ingreso va a aumentar de forma permanente, lo que hago, ¿no es cierto?, es subir mi consumo, ¿no es cierto?, de forma proporcional. Si tú crees que no va a subir, ¿no es cierto?, lo que haces es tratar de ahorrar, por supuesto, ¿no es cierto? Eso sigue toda la lógica del mundo. Ok, eso, ¿no es cierto?, viene de una teoría, ¿no es cierto?, de Milton Friedman, que lo que dice, ¿no es cierto?, es que el consumo es proporcional, ¿no es cierto?, al aumento de tu ingreso permanente, ¿ok? O sea, lo que sostiene Friedman, al fin y al cabo, es que el consumo no está relacionado con la renta obtenida cada año, sino que con una estimación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el largo plazo de la renta. ¿Sí? No es lo mismo que tú sabes que vas a tener un ingreso permanente de aquí hacia adelante que te permite, ¿no es cierto?, aumentar tu consumo, ¿no es cierto?, saber que tu ingreso aumentó por alguna razón, ¿no es cierto?, que no está en tu control, ¿no es cierto?, y que solamente es pequeño, o sea, es de corto plazo, de corta duración. Lo que haces es consumir más, un poquito más, ¿no es cierto?, en el periodo que te tocó ese shock, ¿no es cierto?, que aumentaron tus ingresos, pero lo que vas a hacer, ¿no es cierto?, es desplazar también consumo para el próximo periodo. ¿Ok? En cambio, cuando es permanente, ¡pum!, ¿cierto?, hay una gran generación de ingresos permanentes, por lo tanto ese consumo, ¿no es cierto?, es proporcional a este aumento, ¿no es cierto?, de tu ingreso permanente, ¿sí? Y lo que vimos, ¿no es cierto?, lo acabo de decir, es consistente con la hipótesis de Milton, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué es importante diferenciar, ¿no es cierto?, cambio en la renta transitoria y permanente? Bueno, es muy importante, ¿no es cierto?, porque permite, ¿no es cierto?, evaluar estas variaciones en el consumo, ¿no es cierto? Eh, la diferencia, por supuesto, que es importante, ya que se ha visto, ¿no es cierto?, en los estudios que han hecho, que la renta transitoria no influye de forma directa ¿no es cierto?, en el consumo. Ok, ¿qué es un incremento de la renta permanente? Obvio, ¿no es cierto?, un profesor titular que asciende a catedrático, aumenta su sueldo, ¿no es cierto?, aumenta su sueldo desde que ascienda hacia adelante, ¿no es cierto? No hay nada que haga que él, por alguna razón, tenga menos ingresos dado que ya ascendió. En cambio, ¿no es cierto?, un aumento transitorio es un trabajador que en un determinado año, ¿no es cierto?, realizó un número elevado de horas extraordinarias, ¿sí? Perfecto. Entonces veamos una pequeña estática comparativa, ¿no es cierto?, del efecto de cambio en las tasas de interés. Bien, ¿cómo tenemos que pensar, ¿no es cierto?, cómo afectan los cambios en las tasas de interés a las decisiones que queremos, ¿no es cierto? ¿Sabes? Que son las decisiones de ahorro, ¿no es cierto?, y consumo. Mira, algunos cambios, ¿no es cierto?, en la tasa de interés cambian la tasa de transformación, o sea, la tasa de que el consumidor, ¿no es cierto?, quiera desplazar este consumo presente al consumo futuro. Eso es lo que vimos en la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Por lo tanto, por supuesto, ¿no es cierto?, el efecto total lo podemos descomponer, ¿no es cierto?, en un cambio debido a esa tasa de transformación. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener un cambio, ¿no es cierto?, de efecto de sustitución y un cambio, sí o sí, ¿no es cierto?, en un efecto inverso. Porque recuerda que, a lo igual que antes, ¿no es cierto?, lo que vamos a tener que
¿no es cierto? Este cambio en la tasa de interés, ¿no es cierto?, afecte a tu condición, ¿no es cierto?, de primer orden y, por supuesto, en este caso, a la ecuación de Euler, ¿no es cierto? Entonces, el efecto sustitución siempre va a llevar, ¿no es cierto?, a consumir menos en el periodo presente, por supuesto, porque se vuelve relativamente más costoso, por supuesto que sí, ya lo voy a explicar. Y, ¿no es cierto?, el efecto ingreso va a depender si el individuo es deudor o acreedor neto, ¿no es cierto?, en el primer periodo, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es un alza del interés y le voy a explicar, ¿no es cierto?, cómo ustedes, ¿no es cierto?, debiesen ver, ¿no es cierto?, este cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué se ilustra en este gráfico? En este gráfico se ilustra, ¿no es cierto?, un aumento de la tasa de interés, ¿ok? Perfecto. Este aumento, ¿no es cierto? Eh, por supuesto que a diferencia de los... ¿Qué tenemos que ver acá? Mira, ustedes tienen consumo 1 más, ¿no es cierto? Consumo 2, valor presente, ¿no es cierto? Y tienen, ¿no es cierto?, el ingreso del periodo 1 más el ingreso del periodo 2 en valor presente. ¿Ok? Súper. Ustedes pueden consumir, ¿no es cierto? Habíamos dicho su ingreso neto, ¿no es cierto? O sea, su ingreso una vez que descuentan impuestos, ¿no es cierto? Por lo tanto, em, cuando hay un aumento en esa tasa de interés, ¿no es cierto? Esa restricción presupuestaria, ¿no es cierto? Ya no pivotea en el eje, ¿no es cierto? Sino que pivotea donde, ¿no es cierto?, se encuentran, ¿no es cierto?, los ingresos de cada periodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosas, debiésemos notar? ¿No es cierto? ¿O por qué sucede esto? ¿No es cierto? Em, Mira, sucede que esta tasa R, o sea, la tasa 1 más R, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, lo que podemos hacer es mirarla como un precio relativo. ¿Ok? Perfecto. Si lo miramos como un precio relativo, ¿ok?, y nos vamos a micro, ¿no es cierto? Si sube R, o sea, si yo tengo mi precio así, imagínenlo así, ¿sí? Si sube R, ¿no es cierto?, implica, ¿no es cierto?, que mi P, o sea, mi precio, va a disminuir, ¿sí? Ok. Si el precio ese disminuye, ¿no es cierto?, nosotros teníamos en micro que esto se desplazaba de esa forma, ¿no es cierto? Y lo que me permitía, ¿no es cierto?, era consumir más bien 2, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, si ese precio disminuye, resulta que consumir, ¿no es cierto?, bienes en el periodo 1 se hace muy costoso. Por lo tanto, lo que voy a querer hacer, ¿no es cierto?, es desplazar, ¿no es cierto?, ese consumo al periodo 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿no es cierto?, aquí hay una diferencia entre si tú eres un deudor neto, ¿no es cierto?, o un acreedor neto. Resulta que, ¿no es cierto?, dijimos, ¿no es cierto?, que el efecto sustitución va a ser más caro el consumo presente respecto del futuro, por lo que aumentará su ahorro, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de decir. Lo que les acabo de decir es que, dado que esa tasa, ¿no es cierto?, de interés o el interés aumenta, ese precio, ¿no es cierto?, ese 1 partido en 1 más R, se hace, ¿no es cierto?, em, es como si el precio disminuyera, por lo tanto consumir, ¿no es cierto?, en, en el primer periodo, ¿no es cierto?, se hace muy costoso, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que pretendo, lo que le gustaría hacer a este consumidor, ¿no es cierto?, es tirar consumo, ¿no es cierto?, al periodo 2, ¿sí? Ok, entonces mira, eh, dado que nosotros lo que tenemos acá, nosotros estamos en el punto A, ¿no es cierto?, nosotros estamos aquí, creo que me veo, ¿no? Nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Entonces, de aquí a acá, dado que, ¿no es cierto?, lo que teníamos acá era nuestro ingreso,
pero a este consumidor le gustaría consumir un poquito más, ¿ok? Esto, ¿no es cierto?, es deuda, ¿sí? Entonces veamos si calza, ¿no es cierto?, con el efecto sustitución. Dice que hará más caro el consumo presente respecto del futuro, por lo que aumentará su ahorro, ¿sí? Perfecto, ¿no es cierto? Este ahorro, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es desplazar, ¿no es cierto?, un poquito de consumo, ¿cierto? Acá, disminuir, ¿no es cierto?, toda esa deuda, ¿sí? Ok, entonces si el individuo es deudor neto, por efecto de ingreso, su deuda será menor, ¿cierto? O sea, va aún, ¿no es cierto?, reducir deuda. ¿Qué quiere decir que reduzca deuda, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es que aumentará su ahorro para poder pagar esto en el futuro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, él se encontraba acá, debido a que aumentó esta tasa de interés, ¿no es cierto? Se hizo más barato este precio, ¿no es cierto? Relativo para el periodo 2. Por lo tanto, lo que quiero hacer es reducir deuda, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tener que pagar menos, ¿no es cierto? Y consumir más en el periodo 2. Entonces, ¿no es cierto?, el ahorro para este caso, en un deudor neto, ¿no es cierto?, aumenta, por supuesto, inequívocamente. ¿Ok? ¿Qué sucede si tú eres, ¿no es cierto?, un acreedor neto? ¿Sí? Entonces, de nuevo te recuerdo que el efecto sustitución, ¿no es cierto?, hará más caro el consumo presente, ¿no es cierto?, respecto del futuro, por lo que aumentará su ahorro. ¿Sí? Perfecto. Pero ¿qué sucede? Mira, si el individuo es acreedor neto, por efecto ingreso, disminuirá su ahorro en el periodo 1, perfecto, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Y aumentará su consumo, dado, ¿no es cierto?, que aumenta su riqueza, pues el retorno a su ahorro crece. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿no es cierto?, este efecto, para cuando es un acreedor neto, ¿no es cierto?, en el periodo 1, ¿no es cierto?, va a tener un efecto ambiguo. ¿Qué voy a hacer? Eso es, al final. ¿Qué voy a hacer? Voy, ¿no es cierto?, dado que hay un cambio en el periodo 1, ¿no es cierto? Yo soy un acreedor, o sea, yo estoy aquí, en el periodo 1, ¿no es cierto? Y aquí estoy prestando dinero para consumir acá, ¿no es cierto? Entonces el efecto sustitución, lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Hará más caro el consumo presente respecto del futuro, lo que aumentará su ahorro, ¿no es cierto? Perfecto. Bien, pero yo estoy, ¿no es cierto? Ojo, estamos en el periodo 1, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? O sea, entonces te digo, si el individuo es acreedor neto, por efecto de ingreso, disminuirá, ¿no es cierto?, su ahorro. Perfecto, entonces lo que tendría que pasar, ¿no es cierto?, es disminuir, ¿no es cierto?, su ahorro. ¿Y cómo disminuye su ahorro? ¿No es cierto? Va, ¿no es cierto?, a disminuir aún más, ¿no es cierto?, o sea, hacia acá, para pasar esto, para pasar consumo hacia el próximo periodo, o, ¿no es cierto?, va a dejar lo que ya tenía, ¿no es cierto?, y va a consumir todo en el periodo. ¿Sí? Por eso, este efecto, ¿no es cierto?, al final será un efecto ambiguo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el gobierno ¿no es cierto?, en esta economía? ¿Sí? Bueno, sí o sí, ¿no es cierto?, el gobierno lo que desea es comprar, ¿no es cierto?, estos bienes, tener un gasto en el periodo 1 y tener un gasto en el periodo 2, ¿no es cierto?, de consumos finales, por supuesto. Para ello, por supuesto, va a cobrar impuestos, pero en esta economía también puede emitir una deuda, ¿ok? Puede emitir deuda o puede comprar, ¿sí? Ok, a los consumidores, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo 1, la restricción del gobierno va a ser el gasto, ¿no es cierto?, más los ingresos que le reporten la deuda que está vendiendo y, ¿no es cierto?, los impuestos, ¿no es cierto? Pero en el periodo 2, por supuestos de este modelo, debe pagar su deuda, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a pagar esa deuda en interés R, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?,
ese gasto que tiene que cubrir también lo va a tener que cubrir con los impuestos, ¿cierto? Tiene un gasto y ahora tiene un gasto extra, ¿cierto? Porque tiene que pagar esa deuda que emitió, ¿sí? Entonces, tal, ¿no es cierto?, como lo hicimos o como se hace en el problema del consumidor, estas, ¿no es cierto?, estas dos restricciones van a colapsar en la que está acá, y esto es simplemente, ¿no es cierto?, el valor presente de gasto y el valor presente, ¿no es cierto?, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el equilibrio competitivo ahora? Bueno, el equilibrio competitivo, ¿no es cierto? Va a ser un conjunto de cantidades endógenas, ¿no es cierto? Ahorro, por supuesto, se determina en el modelo y la tasa, o sea, la debo también, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser el precio acá? Si antes era el salario, recuerdan cuál va a ser el precio que va a vaciar, ¿no es cierto? Em, Estos mercados, va a ser la tasa de interés R, ¿no es cierto? Tal que nuestras variables exógenas, ¿no es cierto? En nuestros ingresos y nuestro gasto, el consumidor va a escoger, ¿no es cierto?, un consumo presente y futuro, y por supuesto va a escoger ahorro, que van a maximizar su bienestar, dado sus dotaciones de ingresos, ¿no es cierto?, y la tasa de interés. Perfecto. La restricción presupuestaria del gobierno, ¿no es cierto?, en valor presente se satisface, el mercado del crédito se vacía y el mercado de bienes también, ¿no es cierto? Y acá hago el recuerden que la ley de Walras, ¿ok? Y creo que ya estoy muy pasado y voy muy, muy rápido, así que esto lo vamos a explicar en clase, no me va a tomar más de 5 minutos. ¿Ok? Perfecto, que esté muy bien.